Hola chicos, hoy les voy a enseñar cómo hacer los roti ban. Los roti ban son un panecillo que nosotros probamos en Vietnam y puede ser con café mocha, con chocolate, con mantequilla, con matcha, pero esta vez lo vamos a hacer con chocolate, ¿ya? La primera parte es hacer la masa, luego hay que reposarla, esperar un poco, volver a amasarla un poco, echarle un relleno y finalmente vamos a ponerle el frosting, que en este caso va a ser el chocolate, pero ahí podemos tratar de hacerlo con otros sabores, que son bien buenos. Entonces lo que necesitan es 7 gramos de levadura seca, 35 gramos de azúcar, leche, 100 gramos o 100 mililitros como puedan, 350 gramos de harina, 7 gramos de sal y 110 gramos de agua. Entonces lo primero es agregar el agua. El agua tiene que estar tibia porque la levadura funciona mejor a temperatura ambiente. Entonces si está muy frío como está, probablemente se va a demorar más la preparación si es que el agua está muy helada. Echamos la leche, también tibia. Azúcar. Y la harina. Ya, entonces hay que amasarla un poco y la vamos a dejar reposar unos 15 minutos para que aumente un poco el tamaño. Ya. Y lo que vamos a hacer ahora es sacarla de aquí. Se nota inmediatamente mucho más elástica. Y la vamos a mezclar con 20 gramos de mantequilla. Vamos. Bueno, entonces para añadirle la mantequilla tenemos que estirar un poco la masa, no mucho, hacer algo así como un plato. Entonces al medio le vamos a echar 20 gramos de mantequilla, un poquito derretida, no mucho, porque la idea es que se pueda mezclar fácilmente. Y ahora vamos a hacer un pequeño bollito. Pueden espolvorearle un poco de harina para que deje de pegarse tanto la masa. Estos panecillos los vendían en Vietnam y había fila de 15 metros, 15 personas, temprano en la mañana, tarde en la noche, todo el día. Y salía. Entonces ahora lo que hay que hacer es que una vez que ya está uniforme la masa, se siente elástica, vamos a dejarla reposar otro ratito más. Entonces la masa tiene que quedar como con esta textura, como uniforme, elástica. Y vamos a reposar. Y tiene que reposar alrededor de 1 hora, pero va a depender de las condiciones ambientales donde estén. Lo importante es que la masa duplique su tamaño. Ya, pasaron como 2 horas porque estaba súper helado y la masa creció. Y lo que vamos a hacer es dividirla. Vamos a dividirla en 10 bolitas iguales. Ya. Ahora hay que esperar un poquito más para que vuelvan a agarrar un poco de volumen y las vamos a cubrir nuevamente. Bueno, pasaron unos 15 minutillos
Ahora lo que hay que hacer es ponerle un relleno. Nosotros le vamos a poner chocolate. Pero existen muchos tipos de relleno. Pueden ser con mantequilla, café. Entonces lo que vamos a hacer es agarrarlo, aplastarlo un poquitito. Yo le voy a poner 10 gramos de chocolate adentro. Nosotros compramos estos chips o monedas de chocolate que venden en un supermercado para rellenar o para cobertura. Entonces hacemos un bollito, más o menos como así. Y luego los vamos poniendo en la lata, que ya va a ser el lugar final, porque de aquí ya no se mueven más. Entonces hay que esperar como alrededor de 1 hora y dejarla en un lugar tibio para que empiecen a aumentar su tamaño así. Ya, entonces ahora para hacer el frosting vamos a utilizar 60 gramos de mantequilla, 60 gramos de azúcar, 70 gramos de harina, un huevo, 2 cucharaditas de chocolate amargo y le echamos 2 cucharaditas de agua para que se disuelva. Vamos a juntar todo esto y vamos a hacer el frosting. Ya. Entonces lo primero, la mantequilla. Azúcar. Entonces una vez que se mezclan lo suficiente, vamos a echarle la yema del huevo. Claro. Luego el chocolate. Y la harina. Entonces ya tienen listo la cobertura para los panecillos. Tienen que lucir así. Ya, entonces aquí vamos a hacer un pequeño truco con una bolsa. Ya, luego de que reposan, quedarían de esta manera. Un buen consejo para que crezcan así es taparlos con papel film y ponerlo en un lugar tibio, como el horno, prenderlo un poquitito para que se tempere adentro. Luego deberían quedar así. Ya. Entonces, lo más peculiar de estos panecillos es la forma en que se le hace el topping, que es en forma de espiral. Ya, entonces ahora los vamos a llevar al horno por 12 a 14 minutos a 170, 180 grados Celsius. Igual hay que estarlos mirando. Entonces pasaron los 12 minutos y los sacamos del horno.
Entonces vamos a abrir uno para ver cómo quedaron por dentro. Si nada esponjositos. Son esponjositos. Está muy bueno. Dale like si quieres ver más comida del sudeste asiático. Dulces, salado, lo que sea.